los doctrinarios del fin de la existencia. Por más que reflexione acerca de los hombres, acerca de todos y de cada uno en particular, no los veo nunca más que ocupados en una tarea, en hacer lo que beneficia a la conservación de la especie, y ello no por un sentimiento de amor a esta especie, sino sencillamente porque no hay nada tan inveterado, poderoso, inexorable e irreducible que este instinto, porque este instinto es precisamente la esencia de la especie gregaria que somos. Si con la miopía habitual uno se pone a clasificar a sus semejantes, como se suele hacer, en hombres útiles y nocivos, y en buenos y malos, a fin de cuentas, tras una madura reflexión sobre el conjunto de la operación, se acaba desconfiando de esa forma de depuración y de encasillamiento y se renuncia a ella. El hombre, incluso el más nocivo, es quizá también el más útil desde el punto de vista de la conservación de la especie, pues conserva en sí mismo, o por su influencia en otros, impulsos sin los cuales la humanidad se habría debilitado y corrompido desde mucho tiempo atrás. El odio, el placer de destruir, el deseo de rapiña y de dominación, y todo lo que en general se considera malvado, pertenece a la asombrosa economía de la especie, a una economía indudablemente costosa, derrochadora y por línea general prodigiosamente insensata, pero que puede probarse que ha conservado a nuestra especie hasta hoy. Yo no sé, mi semejante y querido prójimo, si ni siquiera puedes vivir en detrimento de la especie, es decir, de una forma irracional, malvada. Lo que hubiera podido dañar a la especie tal vez desapareció hace muchos siglos y hoy pertenece al orden de cosas que ni Dios podría concebir. Si obedeces a tus tendencias, mejores o peores, y sobre todo si caminas hacia tu perdición, en cualquier caso serás sin duda alguna un promotor, un benefactor de la humanidad, y por este título tendrás derecho a que te alaben y por ende a que te ataquen quienes te desprecian. Pero nunca encontrarás a alguien que sepa burlarse de ti, individuo particular, ni siquiera de lo mejor que hay en ti, y que te haga sentir, como lo exigiría la verdad, tu miseria de mosca y de renacuajo. Efectivamente, para saber reírse de uno mismo, como habríamos de reírnos de un modo que saliera del fondo de la verdad plena, los mejores espíritus no han tenido hasta hoy el suficiente sentido de la verdad, ni los más dotados el genio necesario. Quizá la risa tiene también un futuro, y será cuando la tesis, la especie lo es todo, lo particular no es nada, se haya encarnado en la humanidad y todos tengan acceso en cualquier momento a esta liberación última, a esta irresponsabilidad última. Es posible que entonces la risa vaya unida a la sabiduría. Es posible que entonces no haya más ciencia que la haya ciencia. Pero por el momento las cosas siguen siendo de otro modo. La comedia de la existencia no ha tomado aún conciencia de sí misma, y todavía estamos en la época de la tragedia, en la época de las morales y de las religiones, que significa la constante aparición de esos fundadores de morales y de religiones, de esos instigadores a la lucha por el triunfo de criterios morales, de esos maestros de casos de conciencia y de guerras de religiones, que significan esos héroes en este escenario, porque hasta ahora han sido los héroes de este escenario, y todo lo demás que por algún tiempo era lo único visible e inmediato para nosotros no ha servido nunca
representación de esos héroes, ya sea como tramoya y decorado, ya sea para representar los papeles de confidentes y ayudantes de orquesta. Los poetas, por ejemplo, han sido siempre los ayudantes de orquesta de alguna moral. Ni que decir tiene que esos trágicos trabajan igualmente en interés de la especie, aunque puedan pensar que trabajan en interés de Dios y como enviados suyos. También ellos favorecen la vida de la especie, favoreciendo la creencia en la vida. Vale la pena vivir, proclaman todos ellos. Esta vida tiene un significado. Fíjense que hay algo atrás de ella y debajo de ella. Ese instinto que actúa de un modo regular tanto en el hombre más iluminado como en el más vulgar. Ese instinto de conservación de la especie surge en diferentes intervalos bajo la forma de la razón y de la pasión del espíritu, encontrándose entonces acompañado de brillantes motivos y tendiendo a hacer olvidar con todas sus fuerzas que en realidad no es más que impulso, instinto, locura, falta de fundamento. La vida debe ser amada, en efecto. El hombre debe favorecerse a sí mismo y favorecer a su prójimo, en efecto. Cualquiera que sean las definiciones presentes y futuras de todos esos debe, de todos esos en efecto. Y entonces, para que lo que se produce necesariamente y por sí mismo, siempre y sin ningún fin, parezca de ahora en más que tiende a una meta determinada y adquiera para el hombre la evidencia de una razón y de una ley última, entra en escena el maestro de la moral con su doctrina del fin de la existencia. Para ello, inventa otra segunda existencia y por medio de su nueva mecánica saca a la vieja existencia ordinaria de sus antiguos y normales goznes. Indudablemente no quiere de ninguna manera que nos riamos de la existencia ni de nosotros mismos, y menos aún de él. Para el individuo es siempre un individuo, algo primero y último, además de inmenso. Para él no hay especie, ni sumas, ni ceros. Por más locas y delirantes que sean sus invenciones y sus malobraciones, por más que desconozca la marcha de la naturaleza y niegue sus condiciones y todas las éticas que han sido siempre insensatas y contrarias a la naturaleza, en un grado tal que cada una de ellas hubiese podido arruinar a la humanidad en el caso de que se hubiese adueñado de ella. Siempre que el héroe entraba en escena se conseguía algo nuevo, la horrible contrapartida de la risa, la honda conmoción de muchos individuos ante el pensamiento siguiente: si vale la pena vivir, si merezco vivir. La vida, yo mismo, tú y todos en general nos hemos vuelto interesantes los unos para los otros durante algún tiempo. Es innegable que a la larga y esta nueva orden, la risa, la razón y la naturaleza acabaron dominando a todos estos doctrinarios de la finalidad. La breve tragedia acabó convirtiéndose siempre en la eterna comedia de la existencia, y necesariamente las olas de innumerables carcajadas, por decirlo con palabras de Esquilo, terminan batiendo también a los mayores de estos trágicos. Pero en conjunto, a pesar de toda esta risa, cuya virtud radica en corregir la continua reaparición de estos doctrinarios de la finalidad de la existencia, no ha podido menos que modificar la naturaleza humana
Y esta naturaleza tiene en adelante una necesidad más, precisamente la necesidad de la constante reaparición de tales doctrinarios, de tales doctrinas de la finalidad. El hombre se ha ido convirtiendo poco a poco en un animal extravagante que, más que ningún otro animal, piensa que satisface una necesidad vital. Es necesario que, de vez en cuando, el hombre crea saber por qué existe. Su especie no podría prosperar sin una confianza periódica en la vida. Sin creer que existe una razón en el seno de la vida, y periódicamente el género humano no dejará de proclamar: hay algo de lo que no nos está permitido reírnos de ninguna manera. Y el amante más prudente del género humano añadirá: no solo la risa y la alegre sabiduría forman parte de los medios y de las necesidades de la conservación de la especie, sino también el carácter trágico, con toda su inefable insensatez. Y por consiguiente, pero comprenden lo que quiero decir, hermanos míos, entienden esta nueva ley del flujo y del reflujo. También a nosotros nos llegará nuestra hora. Si el video te gustó, si la lectura fue de tu agrado, te invito a que me dejes un comentario, tu like, te suscribas, actives la campanita